muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, muy buenas noches en Europa. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en nuestro tercer módulo de cuello, columna y médula espinal con el doctor Matías Escuela, que nos va a hablar el día de hoy sobre la neurológica del cuello y cabeza. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este día. Sé que vienen dos sesiones contigo y quiero que sepas que estamos muy animados y estamos muy contentos de aprender mucho contigo. Te damos la bienvenida y pues nada, bienvenido, doctor. Quedamos Bueno, en tus muchísimas manos. gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Sé que estamos con algunas diferencias de horarios, así que para algunos puede ser el inicio de la tarde. Aquí en Argentina ya son las 7 de la tarde. Y bueno, espero que esta clase los ayude a animarse en este camino del diagnóstico de lo que es los métodos complementarios de alta complejidad, ¿verdad? Así que bueno, si estamos de acuerdo, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí, de una. Muy bien, vamos a por ello entonces. No, un momento, porque esto no es así. Un segundo. Zoom a veces es muy bonito, pero a veces nos hace complicaciones. Un segundo, esto tengo que poner acá. Lo minimizamos. Ahí vamos. A ver si la quiere. Eso. Por favor, confirmame que tenemos audio y imagen. Sí, señor, audio, video y diapositivas. Todo súper Y todo bien. lo que queremos y necesitamos. Perfecto. Todo perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, los vuelvo a saludar entonces. Como ustedes saben, mi nombre es Matías Escloco, yo soy docente en el área de diagnóstico por imágenes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en Argentina. Trabajo junto al doctor Farfalini hace ya casi 10 años, que fue quien me formó en toda esta apasionante carrera de lo que es el diagnóstico por imágenes de alta complejidad. La verdad que a partir de allí, bueno, tuve la suerte de conocerlo al doctor Camilo Forero, y acá empezó nuestro vínculo para este diplomado, ¿sí? Luego me contactó el doctor Cristian, con el cual ya estamos haciendo algunos estudios a distancia, y la verdad que yo debo decir que soy un afortunado de poder estar aquí trabajando con estos equipos, y la verdad que cada vez crece más la demanda de lo que es los informes de telemedicina. Si yo realmente doy gracias a estos contactos que se fueron generando en forma de docente, de cursos, de diplomado, bueno, uno va abriendo como una red de contactos de colegas que quizá tienen el acceso a lo que son estos medios de diagnóstico por imagen, pero bueno, todavía no se animan o tienen ciertas dudas en cómo informar y demás. Y bueno, la verdad que la virtualidad nos ha acercado de esta manera espectacular, permitiendo que uno pueda, a miles de kilómetros de distancia, tener una imagen de espectacular calidad e informarla a distancia. Así que vamos a aportar algunas herramientas para aquellas cosas que tienen que ver con lo que es resonancia de cuello y cabeza, pero que no tienen que ver con alteraciones neurológicas. Es decir, nos vamos a escapar de la bóveda craneana y vamos a investigar todo lo que va a suceder o todo lo que podemos ver alrededor de esta bóveda craneana y qué información nos puede aportar la resonancia magnética. Cuando uno tiene que hacer un paneo diagnóstico ante un estudio del cráneo principalmente, una de las primeras cosas que tiene que ver es si realmente existe o no la presencia de una lesión. Esas lesiones tenemos que describirlas como si son lesiones que están desplazando línea media, es decir, lesiones que tienen efecto de masa. Las vamos a llamar LOE, como están viendo ustedes arriba a la derecha en la diapo, porque es una forma de abreviar que indica que hay algo ahí que está molestando y que no tiene que estar. Si bien yo ya hablé de anatomía cervical, seguramente tuvieron la oportunidad de escuchar lo que es la anatomía cerebral y de cráneo, y yo siempre digo lo mismo, para aquellas personas que quizás no están aún muy familiarizados con lo que es la anatomía de estas regiones, ustedes tienen que saber que en general de cráneo para adelante, porque de cuello para atrás es un poquito más asimétrico, pero digamos que desde la unión entre el occipital y el atlas para adelante,
Si uno parte del cráneo al medio, en sentido longitudinal, tiene que ser un espejo uno del otro. Y eso yo se los recordaba cuando hablábamos de cuello, sobre todo en la región más craneal, porque es una forma de rápidamente darse cuenta si hay algo que está mal. O sea, si yo trazo una línea media y a un lado, o sea, a la derecha y a la izquierda de esa línea media, las estructuras son iguales, bueno, probablemente ese paciente esté normal. Ahora, cuando uno empieza a mirar que hay algo que no está bien, que en las estructuras donde tendría que haber una estructura quizá ventilada, encontramos la presencia de una lesión ocupante de espacio, que encontramos que las estructuras no se encuentran simétricas, por ejemplo, una lesión retrovulvar. Bueno, esas cosas al principio a veces cuesta decir, bueno, funciona la musculatura cigomática del hueso petroso del temporal. Bueno, la verdad que esas terminologías a veces confunden un poco más de lo que ayudan al clínico. Y lo importante creo que para ustedes en esta etapa de formación es que tengan la capacidad inicialmente de reconocer estas lesiones ocupantes de espacio. Han visto en otras clases lo que es todo lo que está dentro de la bóveda craneana. Recuerden que vamos a hablar de intraaxiales, como aquellas lesiones que están dentro del parénquima cerebral, aquellas lesiones extraaxiales, es decir, las que desde afuera, ¿sí?, van a generar un problema, y dentro de esas vamos a hacer dos grandes divisiones. Aquellas que se originan dentro de la bóveda craneana, que como máximos expositores podemos mencionar a los meningiomas, ¿sí?, o a los tumores de la glándula hipófisis. Recuerden que esos tumores esas estructuras están por fuera del parénquima encefálico, y cuando comienzan a crecer van a generar compresiones, van a generar efecto de masa, y eso va a generar, por supuesto, las diferentes sintomatologías clínicas, desde un cuadro neurológico de convulsiones, por ejemplo, por un tumor, hasta diferentes afecciones clínicas quizás asociadas a otro tipo de tumores dentro de la bóveda craneana, donde digamos, el otro gran exponente siempre termina siendo la hipófisis, con la compresión del quiasma, la ceguera, y por supuesto quizás trastornos que ustedes pueden llegar a observar en lo que es digamos, el prototipo de un paciente con Cushing, ¿sí? Entonces, esos serían como las extraaxiales dentro del cráneo, por decir las más frecuentes, ¿no? Por supuesto hay otras. Y después tenemos todo lo que viene desde afuera, y eso es importante porque nosotros vamos a tener algunas lesiones que van a estar por fuera de la bóveda craneana, que no van a tener ningún tipo de relación con ella, es decir, tumores, por ejemplo, vamos a ver ahora en cavidad nasal, que no tienen nada que ver con la bóveda craneana, pero muchas veces el comportamiento, sobre todo agresivo, de estas lesiones puede hacer que vayan infiltrando, que vayan invadiendo el cráneo. Entonces vamos a tener un comportamiento mixto entre lo que serían aquellas estructuras no neurológicas, como llamamos a esta clase, de cuello y cabeza, pero que por su invasión, por su agresión, por su infiltración, van a terminar metiéndose dentro del cráneo y probablemente infiltrando al tejido encefálico. Entonces, hoy vamos a hacer fundamentalmente hincapié en estas últimas de aquí abajo, que son aquellas lesiones invasivas de cráneo. Vamos a empezar, perdón, espero que no les moleste. Yo cuando doy clase o tomo mucha agua o tomo mate. Acá en Argentina somos mate holics, ¿sí? Y yo soy uno de ellos, así que espero que no les moleste que tome mate mientras hablo con ustedes. Vamos a meternos en algo que les diría que es un poco controversial acerca de qué es mejor y qué es peor respecto a la tomografía computada, que es la cavidad nasal. La cavidad nasal, ustedes saben que básicamente es una de las grandes complicaciones que tiene el cráneo, y es que el cráneo está compuesto, sobre todo en cavidad nasal, por presencia de hueso, en lo que serían sus límites óseos y todo lo que es el trabeculado óseo nasal, por presencia de tejidos blandos, principalmente la mucosa, que se encuentra dentro o recubriendo todas estas estructuras óseas, y también tenemos el aire. O sea, el aire es nuestro principal referente para poder decir si una cavidad nasal está correctamente ventilada o si tiene algún tipo de alteración de la ventilación. Recuerden ustedes que la tomografía computada tiene muchísimo mejor resolución espacial para lo que es la estructura ósea, ¿sí? Y que jugando con las ventanas podemos tener también excelentes reconstrucciones de lo que son los tejidos blandos. La resonancia magnética no es tan amigable
con lo que es el hueso, principalmente el hueso compacto. Recuerden que el hueso compacto es un hueso que tiene escasa cantidad de grasa medular, que tiene principalmente tejido óseo, y el tejido óseo compacto en resonancia magnética nosotros lo vamos a ver negro, lo vamos a ver hipointenso. Pero, por suerte, todo lo que es la mucosa, las afecciones inflamatorias, lo que es los cambios de estructura en el trabeculado óseo nasal, también lo vamos a poder reconocer muy bien por resonancia magnética. Si yo les tengo que decir qué elegiría yo, tendría que plantear muy bien qué tipo de paciente tengo enfrente. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos un paciente con una cavidad nasal tremendamente ocupada, donde quizás ya pasamos por algún método complementario previo más sencillo, como una radiografía de cráneo, en el cual vemos que tenemos complicada la cavidad nasal, complicados los senos, complicadas las conas, complicada la nasofaringe. Ustedes tienen que entender que estos pacientes, para someterse a una resonancia magnética, van a tener que estar al menos 35-40 segundos anestesiados. Más allá de que los intubemos, estos pacientes pueden estar con una descarga efectiva de sangre, es decir, que puede haber ciertas complicaciones o ciertos factores predisponentes a mayor riesgo anestésico, que en una tomografía con 40 segundos de ida y 40 segundos de vuelta con contraste hemos terminado. Entonces, creo que una de las cosas que uno tiene que plantearse previo a la decisión de una resonancia de cavidad nasal es tener muy en claro qué tipo de paciente tenemos. Aclarado esto, vamos a abrir un poquito el panorama de los dos grandes, por decir de alguna forma, ogros que tiene la cavidad nasal, que son aquellas lesiones que provocan destrucción, es decir, aquellas rinitis de tipo agresiva, en las cuales realmente es muy difícil poder discernir, al menos por imágenes, si es de un origen neoplásico, donde el adenocarcinoma nasal, sin duda, es nuestra vedette o nuestro principal protagonista, pero no debemos olvidar que existen otro tipo de tumores, como por ejemplo el tumor venereotransmisible. Las otras son las infecciosas, donde las micóticas tienen, digamos, también un carácter bastante similar. Algunas diferencias sutiles entre uno y otro es que en general los adenocarcinomas suelen ser radicalmente más destructivos, suelen ser bilaterales, suelen ser más caudales, ¿sí? Mientras que las micóticas, recuerden que por lo general se contaminan al inhalar las esporas, entonces suelen tener una ubicación un poco más rostral. Ahora, cuando estas dos patologías empiezan a destruir, empiezan a generar efecto de lesión ocupante de espacio, empiezan a generar secreción y se empiezan a expander, realmente por imágenes es prácticamente imposible diferenciar estos dos estadios. Vamos a ver un poquito la cavidad nasal que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Y viene un poquito lo que yo les decía, lo importante que es reconocer esta bendita línea media que nosotros tenemos que ver para poder descubrir cuáles van a ser las vicisitudes del cráneo, ¿sí? Seguramente ustedes ya vieron todo lo que es la anatomía normal, y fíjense lo que yo les decía. Nosotros tenemos aquí, este es un paciente felino, en el cual si nosotros trazamos una línea media, que en este caso está trazada básicamente por el límite de la lesión, si yo me fijo a la derecha, recuerden que la derecha de nuestro paciente va a ser siempre la izquierda del observador, o sea, por más de que ustedes la hagan porque hay algunas veces que el resonador reconstruye al revés, a veces pasa también con algunos tomógrafos. Bueno, cuando ustedes tengan que poner una imagen en algún estudio, o sobre todo cuando la quieran presentar, siempre recuerden que es muy importante colocar la derecha a la izquierda del paciente, sobre todo cuando no tienen referencias. Volviendo a la línea media, si nosotros continuáramos ventralmente esta línea, acá estamos viendo parte de las ramas mandibulares, cercano a la sínfisis, donde ya estamos empezando a juntar estas ramitas. Ahí tenemos tejidos blandos, probablemente la lengua, las estructuras de la boca. Esto sería el paladar duro, y claramente si uno mira hacia la izquierda y a la derecha del paciente, estamos viendo que no están normales, que no son iguales, ¿sí? Fíjense cómo se está mirando fijo este paciente, ahí con sus ojos clavados en nuestra mirada, y realmente si nosotros miramos hacia la derecha, nos estamos dando cuenta que acá hay algo que no está normal. Recuerden que el aire
al igual que en la tomografía, siempre lo vamos a ver hipointenso. Hipointenso es negro, ahí estamos viendo aire en la cavidad nasal, y esto sería parte de lo que quedaría como cavidad nasal medianamente ventilada, es decir, que todo lo que está aquí es patológico. Lo que estamos viendo acá es una secuencia T2. A la derecha y hacia abajo del paciente lo que estamos viendo son todas secuencias con contraste. ¿Sí? Y yo les quería mostrar esto para que ustedes nuevamente puedan entender lo importante que es a veces reconocer pequeñas estructuras o pequeñas lesiones que nos pueden estar dando algún tipo de orientación acerca de la gravedad de la lesión. Si nosotros miramos aquí, vamos a ver que vemos con un pequeño trabeculado hiperintenso. Recuerden que no es el hueso lo que estamos viendo es la mucosa, que recuerden que en sí la mucosa tiene una intensidad de tejidos blandos. Y si ustedes comparan aquí, donde ya pusimos contraste, fíjense que nuevamente tenemos esa realce, esa imagen donde podemos encontrar a todas las estructuras del trabeculado, y podemos encontrar regiones aquí que fíjense que no tienen nada de hueso en su interior. Bueno, una de las características que pueden tener las lesiones, las rinitis agresivas, es que pueden presentarse con áreas en las cuales esté lleno de fluido, lleno de material, como el que estamos viendo aquí, bien hiperintenso post-contraste, pero también pueden existir áreas de lisis ósea, es decir, que quedan literalmente agujeros, ¿sí? Sin nada, sin ningún tipo de secreción, pero tampoco de hueso, como la que estamos viendo acá. En estas áreas de lisis que se están viendo pueden estar con fluido o pueden estar sin fluido. Y eso es importante para entender que estamos ante un proceso de tipo agresivo. Si miramos la línea media acá, en este caso en un plano dorsal, vamos a comparar estructuras a la derecha y a la izquierda. Nuevamente vemos las estructuras oculares, las estructuras retrooculares, la musculatura temporal y cigomática, parte del encéfalo, las bullas timpánicas, los pabellones auriculares. Fíjense que a un lado y el otro de esta línea media son exactamente iguales, y eso es una forma fácil de reconocer algún tipo de lesión. Sin embargo, cuando nos metemos acá en la cavidad nasal derecha, fíjense lo que es una cavidad nasal que está conservada, ventilada, por lo menos en este corte, ¿sí? Y fíjense que todo lo contrario sucede aquí. ¿Por qué es que brilla tanto? ¿Por qué brilla tanto, incluso sin contraste, este tipo de lesiones? Porque en general las lesiones tumorales, que suelen ser las más frecuentes, son grandes productores de moco, de mucina. Y el moco básicamente es una secreción grasosa, una secreción bien densa. Entonces recuerden que el T1 brilla mucho la grasa. Entonces todo lo que sea medio mucoso, también lo vamos a ver espontáneamente bien hiperintenso. Y por supuesto, va a realzar con contraste, pero se puede llevar la sorpresa de que el realce con contraste no sea tan manifiesto, sino que sea una cosa medio sutil, medio heterogénea, bueno, producto de que hay mucho moco y ese moco esté tapando la lesión propiamente dicha. Les decía que siempre es importante hacer una recorrida completa del estudio, porque nosotros lo que tenemos que evaluar son básicamente dos cosas. Una, si hay o no compromiso de la cavidad nasal, si es uni o bilateral, y qué está pasando con esta estructura que está aquí atrás, que es la lámina cribosa, que ustedes saben que es por decir de alguna forma, la puerta de entrada de todas las fimbrias que corresponden al primer nervio, el nervio olfatorio, y que van a ramificarse y entrar en las terminales nerviosas de la cavidad nasal. Este corte que estamos viendo acá, probablemente fíjense que estamos a la altura de los ojos, o sea que el corte debe ser a esta región, por eso estamos viendo ventilada a la izquierda, no ventilada a la derecha, pero si nosotros hicimos un corte un poquito más abajo, fíjense que también tenemos secreción o tenemos alteración del lado derecho. Por eso una imagen en resonancia nunca es suficiente para hacer un diagnóstico. Este es el mismo paciente. Lo que estamos haciendo es yéndonos un poquito en forma parasagital. ¿Sí? Entonces, fíjense, perdón, no es el mismo paciente, les quería comentar, este es un paciente en el cual no hay compromiso, discúlpeme, no hay compromiso de la lámina cribosa, y este es un paciente en el cual estamos viendo cómo además de los senos frontales, como fíjense que la lesión es un poco más expansiva, cuando realizamos las otras incidencias estamos viendo que hay una marcada alteración del continente, aquí hay una lisis del hueso nasal,
hay un compromiso también de la lámina cribosa, y observen ustedes cómo se ramifica hacia la región reninoencefálica este tipo de neoplasia. Esto realmente, si no es con tomografía o con resonancia, no hay forma de verlo. Les repito, con tomografía vamos a tener muchísimo más detalle óseo, pero con la resonancia vamos a tener mucha más sensibilidad en todo lo que es la parte infiltrativa y sobre todo inflamatoria. Mismo paciente, ¿sí? Este sí es el mismo, lo que estamos haciendo ahora es yéndonos un poquito más hacia el rostral, para mostrar cómo en realidad, fíjense, como la magnificación de la lesión, como la extensión es mucho mayor. Si uno se queda solo con una, parece que es muy poquitito. Cuando nos corremos un poquitito hacia craneal, vemos ahí la destrucción de los límites óseos, que fíjense que es negro el hueso. ¿Ven? Esas son las ramas de la mandíbula. Ahí las estamos viendo. ¿Sí? Recuerden que el hueso cortical tiene muy poca cantidad de hidrógeno, y por eso es que vamos a ver, rodeando el hueso, que es la calota, una imagen hipointensa que corresponde al hueso de la calota, las ramas mandibulares, y por supuesto aquí arriba, esto negro sería lo que queda, en este caso, de este pobre hueso nasal, que realmente ha sido más que destruido. Otras lesiones, en este caso es un canino, para que vean, ¿sí? Esto es un resonador de alto campo, por eso tiene tan linda definición todo lo que es el trabeculado, que recuerden que lo que estamos viendo acá no es el hueso, sino la mucosa que rodea el hueso. ¿Sí? El hueso lo vamos a ver negro, hipointenso. Es una lesión bien caudal, y estamos con las coanas, y recuerden lo que yo les dije anteriormente, que por lo general, si uno quiere hacer como una especie de línea divisoria entre lo que serían las lesiones micóticas y las lesiones tumorales son predisponentemente caudales versus las micóticas, que, como les digo, ingresan por inhalación, suelen ser más rostrales. Seno frontal derecho tomado, ambas cavidades nasales de mayor relevancia del lado derecho. Esto es un T1, esto es un T2, T1 con contraste. ¿Sí? Fíjense, aquí lo que estamos haciendo es recorriendo de dorsal a ventral para poder mostrar cómo la lesión va avanzando, cómo en algunos planos parece que no está afectando la lámina cribosa, pero cuando hacemos la recorrida total del examen, fíjense que ahí se ve la lesión de la lámina cribosa y, como marcan las flechas, la infiltración hacia el encéfalo. ¿Sí? Esto, por supuesto, son estos casos en los cuales uno quiere decidir si hay algo para hacer o no hay nada para hacer. Y en general, casi todos estos pacientes que vienen con la nariz que parece un boxeador, que parece que tiene una cabeza de elefante, cuando uno le pregunta qué pasó, la respuesta es siempre la misma: ayer estaba perfecto, le salió la semana pasada, hace muy poquito lo tiene así, y nosotros sabemos que para que llegue realmente a un grado de lisis, a un grado de expansión como el que está teniendo, es un paciente que ha sido descuidado durante bastante tiempo. Sufren mucho más este proceso aquellos pacientes que tienen pelo largo, porque a veces los bigotes y el pelo largo que puedan tener sobre la cavidad nasal puede disimular más algún tipo de lesión evidente que aquellos pacientes de pelo bien corto. Si, por ejemplo, no sé, en un Doberman o en un paciente de pelo cortito, realmente cuando uno tiene una simetría es mucho más fácil darse cuenta. Las lesiones pueden expandirse no solamente hacia la región caudal, sino en todos los sentidos de lo que son los límites óseos de la cavidad nasal. En este caso, nuevamente aquí, hipointenso el hueso nasal, que aparentemente está levemente interrumpido, el seno frontal totalmente ocupado. Observen la deformación de tejidos blandos. Bien, aquí y aquí. Y fíjense cómo acá ya estamos. Este es el seno frontal, el seno maxilar izquierdo, que aún está conservado. Todavía vemos el límite del hueso maxilar. Ahí está destrozado el vómer, hay una invasión hacia los tejidos dorsales del maxilar, y hay una invasión hacia la región retroorbitaria. Esto es bastante frecuente, son aquellos pacientes en los cuales quizá lo que empieza a ver el propietario es que el ojo se le está saliendo, y lo que tenemos es algo, o sea, es la punta del iceberg, como quien diría, porque realmente estamos invadiendo o empujando desde adentro de la cavidad nasal. Mismo paciente, yo les decía, fíjense, es un corte parasagital, no estamos totalmente sobre el plano medio, fíjense que no se ve bien el cerebelo ni tampoco la glándula hipófisis, y cuando hacemos un corte bien sagital, fíjense
como con contraste hay destrucción y afección no solamente del hueso nasal, sino también la infiltración hacia el tejido rinencefálico. Esto es realmente muy importante, lo que yo les digo de recorrer la totalidad del estudio antes de dar un diagnóstico, porque si uno se queda con una sola imagen, puede ser un diagnóstico incompleto. ¿Cuál es la ventaja principal de esto? Bueno, nosotros cuando hacemos quizá nuestra primera línea de batalla, que son las placas, la lámina cremosa realmente es muy, muy difícil de poder evaluar, y si uno quiere realmente evaluar todas las estructuras ventiladas de la cavidad nasal, tiene que recurrir a múltiples estudios radiológicos, en los cuales a veces una placa simple no nos dice absolutamente nada, porque yo he tenido muchos pacientes como este que está acá, que es el mismo que está aquí, donde uno puede ver los senos frontales ventilados, pero claro, estamos viendo un ventilado sobre un no ventilado, entonces la suma de densidades que tenemos por superposición nos puede engañar. Este mismo paciente con una placa Skyline, fíjense cómo tenía el seno frontal izquierdo totalmente tomado, y en el lateral no lo veo. ¿Sí? Este mismo paciente, cuando le hago la cavidad nasal, que acá no parece estar alterada, fíjense como del lado izquierdo tenía una lesión ocupante de espacio. En realidad lo que tiene es un aumento de la densidad con pérdida de trabeculado, y algo importante es que radiológicamente, cuando uno ve el VOMER, no tiene que tentarse en decir que puede estar entero, porque estamos viendo la sumatoria de lo que es el VOMER en forma transversal. Y vimos recién en las placas, en las resonancias, que cuando hay destrucciones parciales, uno puede todavía radiológicamente ver algo de esto. Entonces, cuidado. Pero fíjense la cantidad de placas que hay que hacer para ver bullas, para ver cavidad nasal, para ver senos, para ver la cavidad nasal. Bueno, todo esto obviamente con los estudios múltiples es mucho más sencillo. Este mismo paciente, acá está, puse yo al revés la foto, les pido perdón, lo mandamos a resonar, y fíjense cómo era de masivo esto, como ahí se ve la destrucción del VOMER, lo que no parecía en la radiografía. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo un poquito de hueso. Entonces, cuando el gas de rayos lo pasa, puede aparentar que está normal. Pero fíjense lo importante de hacer un estudio de alta complejidad, donde nos demuestra la invasión sobre el rinencéfalo, la destrucción del tejido maxilar y todas las estructuras retroorbitales. Hablando de la retroórbita, también la resonancia magnética es muy útil para poder descubrir las lesiones de la órbita o de la retroórbita. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es una secuencia T2, en la cual en este caso la cavidad nasal no está comprometida. Fíjense, trazamos la línea media, coanas, ramas mandibulares, la lengua con sus vasitos, ahí estamos viendo el globo ocular, estamos viendo los senos frontales, y de repente estamos viendo que acá el globo ocular no se ve. No es que no lo tenga, sino que fíjense, por esta gran lesión ocupante de espacio retrovulvar que teníamos, tenemos el globo ocular absolutamente desplazado hacia afuera. Entonces, observen aquí ya con contraste, cómo estamos viendo. Camilo, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos viendo acá una lesión entonces ocupante de espacio, que lo que está haciendo es desplazar lateralmente el globo ocular, y cuando aplicamos contraste vemos que hay una lesión que realmente realza su intensidad, indicativo de alta vascularización, probablemente con neoplasia retrovulvar. ¿Sí? Aquí el plano sagital, fíjense también lo bonito que se ven los dientes. Esto es algo que tenemos olvidado muchas veces como imagenólogos. Muy rara vez nos van a pedir un estudio para evaluar las piezas dentales de resonancia, pero realmente también nos puede dar muy buena información, y ahí estamos viendo sobre la región entonces izquierda de este paciente, esta gran responde a esta lesión retrovulvar. No todas las lesiones que vamos a encontrar por atrás del ojo pueden llegar a ser tumorales. Tenemos que recordar que hay algunas que pueden ser infecciosas. Uno de los casos que les quiero mostrar es un absceso retrovulvar. Esto ecográficamente lo que se veía era justamente que había líquido celular, que no parecía una imagen pseudoquística que no tenía mucho refuerzo acústico posterior. Entonces decían, esto evidentemente no es una estructura quística, es algo que tiene un líquido bien celular. Bueno, la historia de este paciente es que había sido mordido.
y el paciente empezó con muchísimo dolor, con leve exoftalmia, y bueno, cuando se hace el estudio de resonancia, se ve aquí, este es el estudio simple, este es el T2, que demarca una estructura con líquido en su interior, y cuando se aplica el contraste, se puede ver como había un realce muy sutil, principalmente periférico, que es lo que puede pasar con los abscesos, y bueno, en realidad siempre va a quedar la duda si esto es un absceso o era un tumor. La verdad es que se terminó sacando el ojo porque el ojo estaba con mucho dolor y de hecho se llenó de pus el ojo, hizo un empiema, y bueno, cuando se sacó, la verdad es que lo que se ve era eso, era una cápsula llena de pus, y bueno, que el paciente lamentablemente perdió el ojo a causa de esa mordida, que obviamente había también afectado al globo ocular. Otras lesiones bien feas, ¿sí? Este es un canichito, fíjense nuevamente, donde se me perdió el mouse, si uno traza la línea media, como claramente hay una gran diferencia. Esto es una secuencia T2, recuerden que aquí el humor vítreo lo vamos a ver blanco porque tiene líquido, y aquí estamos viendo toda esta gran lesión. Fíjense que acá el hueso maxilar se ve negrito, recuerden que el hueso cortical es hipointenso, lo vamos a ver igual que el contralateral, por lo tanto esta lesión no está invadiendo el cráneo, pero está sí generando un enorme efecto de masa sobre el globo ocular. Fíjense la deformación de blandos, y fíjense en estos cortes como decíamos, no invade, no invade, no invade, y de repente invadió. ¿Sí? Entonces, bueno, la importancia de recorrer siempre todo el estudio para poder determinar, fíjense cuando vamos viendo los planos de corte, cómo empezamos a ver la invasión sobre la calota y la infiltración sobre el encéfalo. Entonces, siempre recuerden, yo no me voy a cansar de repetirle, que un estudio de resonancia y tomografía requiere de una evaluación sistemática, completa y bien minuciosa, porque cuando uno está apurado es donde empiezan a aparecer los problemas. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar son aquellas relacionadas a estructuras extracranianas que no van a estar en la cavidad nasal y que no van a estar tampoco en la región retroocular, que son muchas de las glándulas salivales. ¿Sí? Hay tejidos, sobre todo la glándula cigomática es una glándula complicada porque suele abscedarse, suele también tener algunos problemas de aspecto adenocarcinomatoso, es decir, tumoral, y muchas veces también tenemos que entender que puede haber relaciones con lesiones inflamatorias que tienen que ver con orígenes en las piezas dentales. Esto que estaba acá, que yo interpreté e informé como un posible tumor de glándula salival, fíjense lo que estaba acá, metida en el medio, esa no es ni más ni menos que la raíz caudal del cuarto premolar. ¿Sí? Esto era una infección, era un proceso abscedado que estaba recontra crónico, que tenía un montón de tiempo de evolución, pero que no había llegado a romper la piel. ¿Sí? Entonces, bueno, le habían hecho, no venía con placas, lo habían mandado para acá por la sospecha de un cialocele cigomático, y la verdad que cuando empezamos a recorrer todo el estudio nos dimos cuenta que había un bruto problema en la pieza, en la muela carnicera, y era el origen de todos sus males. Bueno, no siempre son benignas las lesiones, ¿no? Porque ese perro, por supuesto, le sacaron una pieza dentaria, lo trataron con antibióticos y la verdad que anduvo muy bien. Pero tenemos que tener cuidado porque hay lesiones que no nos van a quedar duda qué es lo que está pasando. Fíjense acá, estamos en un corte aproximadamente sobre la silla turca, ahí estamos viendo el base fenoides, estamos viendo acá el hueso cortical, que recuerden que siempre lo vamos a ver hipointenso, bien, y fíjense cómo viene de este lado, el ventrículo lateral, fíjense la línea media, cómo está desplazada hacia el lado derecho, y claramente del lado izquierdo estamos viendo una lesión muy grande, toda esta que está aquí, que fíjense cómo interrumpe la calota y cómo está invadiendo el cráneo. Entonces, fíjense que todo lo que venimos diciendo recién, lesiones que pueden ser originadas en cavidad nasal, lesiones que pueden originarse en la región retrovulvar, lesiones que pueden originarse en las glándulas salivales o en alguna otra estructura extracraniana, pueden ser
relativamente respetuosas, ¿sí?, de lo que es la bóveda craneana, y después están aquellas que, digamos, son un poco más atrevidas, por decirlo de alguna forma, y van a invadir y van a destruir la calota, invadiendo entonces a las estructuras encefálicas. Otra que tenemos acá, esto es un estudio bastante viejito, cuyo origen estaba en el músculo. Esto era un rhabdomyosarcoma, cuando fue extraído. Fíjense que aquí es muy parecido al que vimos antes, una lesión, que lo que podemos decir es que es una lesión que toma contraste, es un T1 con contraste. Observen la ventilación del seno frontal, observen lo que son las estructuras normales de los endoturbinoides o del trabeculado óseo nasal, que recuerden que no estamos viendo el hueso es lo negro, ¿sí?, mezclado con el aire, y estamos viendo la mucosa que lo recubre. En la incidencia, este corte sagital, incluso hasta parecía como que estaba invadiendo la nasofaringe, parecía, incluso uno lo puede ver y hasta puede pensar que es un tumor de hipófisis, por decirlo de alguna forma. Siempre recuerden evaluar los estudios en todas las incidencias necesarias, y aquí estamos viendo cómo, a partir del tejido muscular, se produce y se origina una lesión ocupante. Aquí estamos viendo el hueso temporal, donde luego, el hueso temporal, perdón, está la apófisis temporal, la apófisis articular del maxilar inferior, y bueno, una lesión parecida a la anterior, se come la calota e invade la región del lóbulo piriforme y el tálamo isquiano. Vamos a irnos un poquito más atrás, ya que veníamos hablando de la región temporal, nos vamos a meter en la región petrosa del temporal, donde están todas las estructuras ópticas, ¿sí? Acá nuevamente tenemos una contraparte entre lo que podemos ver entre tomografía y resonancia. La principal ventaja del tomo es que nos va a dar un excelente detalle de lo que pasa con las estructuras óseas, ¿sí? Entonces recuerden que si uno quiere ver hueso, quiere ver la integridad de las bullas, quiere ver detalles muy finitos, la tomo va a ser muy buena. Sin embargo, la resonancia tiene algo que no da la tomografía, que es la posibilidad de evaluar algunas estructuras que les voy a mencionar ahora. Esto que estamos viendo acá, que si ustedes son imagenólogos y también imaginan, no solamente hacen imágenes, observamos acá los ojos enojados, ¿sí? Esto sería la nariz, y acá como si fuese un cráneo, ustedes se fijan, de King Kong más o menos. Yo cuando vi esta placa, con esta imagen, dije, esto parece una cara, ¿será que tengo que dejar de informar imágenes porque ya estoy empezando a enloquecer? Y después dije, es posible, y yo les digo, como imagenólogo, imaginamos muchas cosas. Así que bueno, una de ellas era este gorila enojado que estábamos viendo acá. Estamos en la región caudal, estamos aquí, esta sería la musculatura temporal y masticatoria, ahí está la temporal, y lo que estamos viendo negro en este caso no es ni más ni menos que aire. Esto no es hueso, esto es aire. El aire que tenemos que ver en las bullas timpánicas, el aire que estamos viendo en los conductos auditivos. Esto es el aire de la nasofaringe, y este es el aire que está en la cavidad oral. Si miramos un poquito hacia arriba, vamos a ver que hay una serie de estructuras de difícil distinción en lo que es la resonancia, pero vamos a ver una imagen bien hiperintensa, ¿sí?, que es esta que estamos viendo acá, que como yo les dije, y mi apellido un poco lo anticipa, que es Escloco, un poco loco siempre estoy, pero si ustedes miran, y se lo voy a poner otra vez hacia caudal, fíjense si esto que está acá no se parece mucho a esto que está acá, un patito de goma. Muy parecido, no me digan que no, porque realmente se parece un patito de goma. Bueno, ¿qué es este patito de goma? Este patito de goma que están viendo ustedes, hiperintenso en T2, ¿sí?, que siempre tenemos que verlo bien brillante, no es ni más ni menos que la endolinfa circulante sobre el oído interno, ¿sí? Esto por tomografía no lo vamos a ver. Vamos a tener muy buen detalle de estos huesecillos que de ninguna manera los vamos a poder identificar por resonancia magnética. Pero estos patitos, como siempre les digo, miramos a un lado y al otro, fíjense que están un poco ofendidos uno con el otro, se están dando la espalda, pero esto que estamos viendo acá es indicativo de que el oído medio tiene una buena circulación de endolinfa, es decir, que del oído interno, perdón, está con una buena circulación. Este tipo de afecciones
tomográficamente es muy difícil de ver, ¿sí? Vamos a ver más afecciones del oído medio y del oído externo. Bullas ocupadas. Esto es, muchas veces pacientes que vienen con algún tipo de síndrome vestibular, con algún tipo de marcha, quizá como el famoso está dando vueltas, que es lo que relatan los propietarios. Y bueno, si nosotros nos fijamos aquí, la secuencia T1 y la secuencia T2, aquí tenemos un pedacito de bulla normal, y acá estamos viendo una bulla patológica. En este caso, con secreción, ¿sí? Como les dije antes, hueso de la calota, hueso de la bulla. Fíjense que tengo información, pero la verdad que si hay pequeños cambios en la densidad que los puede ver tomográficamente, por resonancia, no va a ser tan manifiesto, pero sí las lesiones inflamatorias, ¿sí? Acá un T2, recuerden que en el T2 la grasa brilla bastante y que toda esta secreción suele ser bastante ceruminosa, o sea, tiene bastante grasa, por eso es que suele brillar en forma espontánea en lo que es las secuencias principales de estudio, como un T1 y un T2, donde estamos viendo aquí entonces una bulla timpánica ocupada y todo el conducto auditivo, ahí está empezando el pabellón, también ocupado. Entonces acá podemos hablar de que hay una pérdida de la ventilación de las estructuras del pabellón, mejor dicho, del oído izquierdo, con compromiso de la bulla timpánica y el conducto auditivo, probablemente una otitis externa y media asociada. Con contraste, esta secreción, como les digo, es bien grasosa, se puede hacer bastante más manifiesta, y es así como lo vamos a ver, como una lesión con un líquido que realmente es bien brillante porque es como bien lipídico, por decir de alguna forma, porque aquí estamos llenos de glándulas que generan cerumen. Este paciente es un bulldog francés, tenía antecedentes de otitis crónica, lo habían tratado, le habían hecho cultivo de lo que se les ocurra, había dado el bicho más feo que se pueda ocurrir en una otitis, resistente a todo, no había forma de tratarlo, pobre paciente, pero bueno, en un momento dado empieza con síndrome vestibular y además de su cabeza torcida, comienza con convulsiones. Entonces, el motivo de estudio era para descartar si había algún tipo de proceso tumoral, porque ya era un paciente no tan joven, donde podían sospechar de una afección neoplásica. Y aquí les muestro cómo se vio este paciente. Fíjense, la pared en este caso que yo les dije, no es mucha la información, pero si ustedes observan lo que es la región posterior versus la anterior, acá hay un espesor bastante más marcado. Esta bulla sin duda está engrosada, además de estar ocupada. En la secuencia T2 nos encontramos con que las dos bullas estaban tomadas. Fíjense que hay una diferencia importante de densidad, ahí aparecen los patitos, ahí todavía ofendidos uno con el otro, y fíjense que acá tenemos una imagen bien hiperdensa, hiperintensa, discúlpenme, y que está pegado hacia la región medial, como que cubre y respeta la ventilación de la parte izquierda, derecha. Esto se da porque nosotros trabajamos con los pacientes acostados sobre el lado izquierdo, es decir, que esta secreción presenta lo que nosotros vamos a denominar como nivel hidroaéreo, es decir, va a acompañar al decúbito del paciente. Y este límite, ¿sí?, que se está haciendo sería, está apoyado sobre este lado, el líquido obviamente va para acá, la aireación la vamos a tener sobre este lado. Si el paciente estuviese en decúbito external, sería al revés, estaría abajo el líquido, arriba el aire. ¿Qué indica esto? Que esta secreción es líquida, que es una secreción poco densa. Cuando nosotros tenemos un matete como el que estamos viendo acá, un bodoque lleno de material, generalmente es heterogéneo, y pese a que esté de un decúbito del otro, no hay un nivel hidroaéreo, eso indica que esa secreción es bien densa. ¿Qué más encontramos en este estudio? Que además de las bullas timpánicas, aparecía una imagen hiperintensa en la fosa posterior, cercana a lo que era la bulla. Bueno, teníamos que discernir si esto era tumoral, no era tumoral, si tenía algún tipo de afección, y cuando ponemos contraste, acá quedó al revés, pido disculpas, quedó rotada, observen cómo se ve en esta imagen una imagen hiperintensa con contraste, ahí la tenemos, ¿sí? Ahí la tenemos. Eso inicialmente lo habían informado
como un posible meningioma, pero aclaramos, ¿sí? Como diagnóstico diferencial, que no podíamos diferenciar que no fuese un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque en humanos, y también en nuestros pacientes, pero se ve con menos frecuencia, las meningitis como proyección de las otitis son reportadas con frecuencia. Y estas meningitis eran probablemente la causa de las probables convulsiones de este paciente. La gran ventaja es que esto tiene un origen infeccioso y no tumoral. De hecho, este paciente se hizo un control 60 días post tratamiento antibiótico y fíjense cómo que pese a que continuaban las bullas ocupadas, ya no aparece con contraste ese realce a nivel de las meninges, con lo cual queda, o sea, cuando nosotros habíamos puesto A, meningioma, B, meningitis por causa infecciosa, bueno, nuestras conclusiones en este estudio fue, en función de la evolución favorable del paciente, respecto al tratamiento, probablemente la lesión inicial correspondía a una lesión de tipo infecciosa asociada a la otitis. Este paciente es un caso interesante porque fue un paciente que se le hizo una trepanación de bulla por una otitis media recurrente, era un Cocker Spaniel, típico perro de orejas péndulas que sin duda nos da muchos problemas respecto a los conductos auditivos, y observamos línea media, para un lado conducto y bulla ventilada, para el otro no. Y aparte fíjense cómo perdemos el límite ventral. ¿Por qué? Porque esta bulla fue trepanada. ¿Bien? Entonces, vemos material, que inicialmente parece isointenso con los tejidos que lo rodean, vemos material hiperintenso en T2, o sea que algo inflamatorio, algo con líquido hay en esa región, y empezamos a ver dibujado una pequeña imagen hiperintensa asociada a las meninges. Cuando ponemos contraste, aparece ahí y acá. Esto es un plano un poquito más caudal, más sobre el cerebelo, esto es un poquito más sobre el puente. Bueno, este paciente hizo una neuritis, ¿sí?, secundaria a la trepanación de bulla por inflamación y progresó hacia una meningitis. Las lesiones, como vimos hasta ahora, a veces respetan lo que es la carota y no son tan destructivas. Hay veces que no, como en este caso, donde ya no era una glándula que empezó a generar un poquito más de cerumen, sino que esta glándula malignizó. Entonces, bueno, como cada glándula, la versión benigna es el adenoma, la versión maligna el adenocarcinoma, y acá lo que estamos viendo es justamente una lesión bien agresiva. Fíjense cómo ya no tenemos pared de bulla, cómo tenemos una infiltración muy marcada de todo lo que es el tejido muscular, con áreas, posiblemente con líquido, necróticas en su interior, lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y fíjense cómo se empieza a dibujar una asimetría en relación a la región más caudal del lóbulo piriforme. Ahí tenemos algo que está invadiendo, con contraste bien marcado. Observen, esta lesión realmente se había hecho bastante maligna, con infiltración no solamente de los meninges, porque fíjense que ya no es solamente un engrosamiento, sino que estaba generando un efecto compresivo por efecto de... ¿Qué más podemos ver? O sea, hasta ahora vimos cavidad nasal, vimos la región ocular, la región retroocular, la región de los oídos, la región de algunas glándulas salivales, y también la articulación temporomandibular la vamos a poder evaluar. Si bien no es digamos, la verdad que cuando uno tiene que evaluar hueso, yo la repito, la verdad es que la tomografía nos saca amplias ventajas en un tiempo mucho más corto y con excelentes reconstrucciones, pero para todo lo que son la evaluación de lo que sería el líquido articular, de lo que sería las lesiones inflamatorias incipientes, lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos articulaciones, se van a dar cuenta que la reso en ese sentido permite ver estructuras que la toman, principalmente todo lo que son la cápsula y los tejidos de contención. Aquí estamos viendo la articulación temporomandibular normal, donde estamos viendo, fíjense, el hueso. Este es un hueso que la parte compacta, la parte cortical, la vamos a ver hipointensa, y lo que estamos viendo es la grasa medular, que estamos viendo en este caso, la porción petrosa del hueso temporal, y aquí lo que estamos viendo es el hueso maxilar inferior con su apófisis articulada. Ahí vemos
la coaptación perfecta entre uno y otro, esto es el meato acústico, y lo estamos viendo en un T1 simple, T1 con contraste, donde a veces se ve un poquito más de realce de señal de las regiones más vascularizadas, y en un T2 lo que vamos a ver es esta línea, ¿sí? Que siempre tiene que ser lo más prolija posible, indicativo de que estamos teniendo una buena coaptación temporomandibular. Podemos encontrar algunas lesiones benignas, como por ejemplo los quistes subcondrales, que vamos a verlo como todo quiste, con cambios de señal, pero fíjense que son lesiones bien definidas, donde todavía se conserva tanto la morfología externa como la articular. Y bueno, estas serían las lesiones bonitas, las no tan agresivas, para pasar por supuesto a aquellas que son bastante más agresivas, como por ejemplo un condrosarcoma del hueso temporal, que fíjense, está destruyendo totalmente, invadiendo no solamente la región temporomandibular, sino que se proyecta sobre el tejido muscular, se proyecta sobre la calota e invade el cráneo. Fíjense cómo la línea media está totalmente abombada. Bien, entonces, bueno, siempre yo les voy a mostrar el normal, el bonito y el malo. Siempre tenemos el bueno y el malo en las películas. No, este sería el malo. Por supuesto, hay osteosarcomas, hay otro tipo de sarcomas que pueden estar asociados al hueso. Yo les estoy mostrando algunas imágenes para que vean cuando las imágenes o los cambios pueden ser sutiles o cuando realmente ya son zarpados, como decimos acá. Bien. Algunas lesiones raras de ver, ¿sí? Raras de ver. Este es un paciente que tenía una lesión que realmente era muy rara de entender qué es lo que estaba pasando, porque comenzaba en la cavidad nasal, se metía, fíjense, las cavidades que generaba eran muy complicadas. Inicialmente parecía una lesión intraxial, pero bueno, esto se hizo una histopatología y terminó siendo un cráneo faringioma, un tumor rarísimo que es muy invasivo, porque tiene su origen en la faringe y se empieza a extender. Bueno, casitos raros como para que vayan coleccionando. Casos raros, ¿sí? Ya que estamos con casos raros, vamos a terminar con cráneo con un caso raro. Los casos raros son aquellos que a veces nos sacan de contexto, que no podemos entender muy bien qué está pasando. Yo les dije que en resonancia vamos a ver siempre el hueso hipointenso, y aquí se ve hipointenso, pero ¿qué pasa? Se ve hipointenso en resonancia el aire, como la escena frontal, y se ve hipointenso el hueso cortical. Y no nos cerraba que es lo que estábamos viendo, si era realmente un engrosamiento óseo o si podía ser otra cosa. Cuestión es que este paciente había tenido una fractura de cráneo, la fractura de cráneo se había extendido hacia el seno frontal tenía comunicación, obviamente, con la cavidad nasal, y lo que estaba ingresando acá era aire. ¿Sí? Esto es un neumoencéfalo secundaria a una fractura de cráneo. Pero fíjense que malvado es en este sentido la resonancia, que nunca vamos a poder diferenciar hueso de aire, porque los dos son hipointensos. Con tomografía se ve lo mismo, muchísimo mejor, porque el hueso lo veo blanco, lo veo hiperdenso. Este es un caso muy lindo de un colega de la provincia de Salta, lo que sería el noroeste de Argentina. Mi mamá me dice: Matías, te tengo que mandar un caso porque no entiendo lo que estoy viendo. Este es un paciente rescatado, ¿sí? Que tenía algún tipo de secreción nasal, no entendía muy bien qué es lo que pasaba. Fíjense cómo estaba totalmente alterada lo que es el trabeculado óseo nasal, y me decía: yo le encuentro esto, no sé si es el pabellón auricular, si es otra cosa. Primero me manda esta placa, le digo: hacer un frente porque para mí está dentro de la cabeza. Bueno, ahí tenemos la imagen. Esto era aire, no hay duda. ¿Sí? En radiología lo que es negro es aire o lisis, no queda otra cosa. Y me dice: le voy a mandar a hacer una resonancia. Lo dale, genial, a ver qué podemos encontrar. Bueno, aquí está. Qué difícil que es a veces ver el aire cuando estamos en el medio de una resonancia, que no sabemos si es una secuencia que, por ejemplo, si es un T1, si es una secuencia con líquido, que realmente puede ser una lesión cavitaria. Pero bueno, fíjense, acá está el T2, ahí está el ventrículo, y acá seguimos teniendo una lesión hipointensa. O sea, o es sangre o es otra cosa. Y la estábamos viendo como aire en la radiología. Entonces, vamos a empezar a recorrer, a ver qué pasaba. Fíjense como ya no estaba tan bonito la cavidad nasal, y cuando empezamos a hacer cortes a nivel sagital y a nivel dorsal, empezamos a ver que esta lesión se empieza a proyectar
hacia rostral y que comunicaba con la cavidad nasal. El paciente tenía una cavidad nasal, se ve que había tenido un traumatismo, se había roto toda la nariz, después epitelializó, porque era un paciente que tenía como un tejido de granulación a nivel de la nariz, y bueno, lo que había pasado es que había tenido una mordida, eso había posiblemente abscedado, después curó, porque son perros y sobreviven muy a pesar de los veterinarios, y había generado una vía de comunicación entre la cavidad nasal y el encéfalo, ¿sí? Un neumoencéfalo bastante raro. Bien, hasta acá lo que es cráneo, vamos a ir un poquito sobre lo que son las regiones cervicales. ¿Sí? Esto en realidad es un repaso de lo que vimos antes, pero básicamente porque yo lo que quiero que entiendan es que cuando vamos a buscar en cervicales problemas, básicamente lo vamos a hacer en la región más craneana, que es donde más patologías vamos a poder encontrar. Simplemente a modo de recordatorio, esto es todo lo que vimos en la primera clase, donde además de las estructuras de la columna, nos tenemos que acordar que tenemos un montón de estructuras por fuera de la misma, ¿sí? Como por ejemplo la musculatura epiraxal, como por ejemplo las estructuras de la tráquea, estructuras del esófago y todo lo que está por acá, la laringe, la epilotis, el paladar blando, y cuando nos vamos un poquito más en la, digamos, hacia cortes parasagitales, la glándula tiroides, ¿sí? Que es esta que estamos viendo ahí. Es importante recordar que siempre va a estar en dorsal y en lateral de la tráquea, y que esa va a ser su ubicación normal. Realmente cuando nos piden resonancias de cuello para ver tejidos blandos, lo más frecuente es que estemos buscando patologías tiroides, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que también podemos encontrar algunas otras patologías. Para recordatorio visual de cómo se ve un T1 y un T2, que teníamos nuestro trazo mirográfico, donde básicamente todas las estructuras con líquido eran las que iban a verse hiperintensas, además de la grasa, y en el T1 lo que iba más a brillar era la grasa, y íbamos a tener muy buen detalle anatómico de las partes musculares. Esto obviamente es alto campo, por eso se ve con tanta definición. Esto es bajo campo, ¿sí? Para que entiendan que no siempre vamos a ver estas estructuras de la misma manera. De hecho, ahí estamos viendo, hay una pequeña lesión aquí, ¿sí? Que correspondía justamente a una alteración de una glándula salival, que vamos a verlo un poquito más adelante. Bien, recuerden que tenemos algunas secuencias particulares, que son las que van a suprimir grasa. Estas se utilizan mucho más para lo que es médula principalmente, pero en algunas lesiones, sobre todo quísticas o glandulares, nos pueden ayudar un poquito a mejorar nuestro digamos, rubro de diagnósticos diferenciales, ¿sí? De rostral a craneal, a caudal, perdón, nosotros ya habíamos descubierto todo lo que era la parte correspondiente básicamente a los tejidos neurológicos, y ahora nos vamos a basar en otras cosas, que son sobre todo las glándulas salivales, donde vamos a poder tener algún tipo de lesión, lo que es el tejido muscular, que puede estar infiltrado por lesiones en el cuello, ¿sí? Y no olvidemos algo muy importante, que son las glándulas tiroides, ¿sí? Las glándulas tiroides y las glándulas mandibulares. Estas que estamos viendo acá, que son las más grandes de todas, estamos viendo ahí una glándula mandibular normal, y esto que les quería mostrar son las glándulas mandibulares y un cialocele de la glándula mandibular. Estamos en una secuencia T2, bien líquido, bien densa. Fíjense que conserva sus límites, esta es vasculatura. Recuerden que la sangre circulante por efecto flujo la vamos a ver hipointensa en el resonador. Estamos viendo el aire de la tráquea, hay parte de la musculatura que la rodea, ¿sí? El longus coli y todas las musculaturas que están epi e hipoaxiales, y aquí esta imagen sacular asociada a la glándula salival. La buena y la mala, como siempre les digo, aquí estamos viendo una glándula cigomática normal, y esta es una glándula cigomática carcinomatosa. Entonces, cuando hablamos de glándula, sabemos que son adeno, lo que fuere, posiblemente el benigno sería el adenoma. Yo les quise mostrar uno bien malo, como es el adenocarcinoma, en este caso de la glándula cigomática, que está por debajo del ojo y se proyecta hacia caudal. Entonces le pongo una imagen que es cráneo cervical, pero para que recordemos que las glándulas cerebrales también pueden ser asiento de patología.
Habíamos hablado de las tiroides, de lo importante que era reconocer todas las musculaturas, la vasculatura, ¿sí? Y la importancia de reconocer la musculatura, ¿por qué? Porque muchas veces esta musculatura, que aquí está muy bien descrita en este paper que yo les había dejado, puede mostrarse alterada principalmente como consecuencia de afecciones en esta región, que es la, como les digo, la más frecuente que vamos a encontrar al momento de buscar patologías en la tiroides. Pero más allá de eso, estas patologías musculares a veces pueden ser producto de lesiones inflamatorias, sobre todo cuando hay un tipo de trauma, donde vamos a ver imágenes hiperintensas en T2 provocadas por miositis, y otro tipo de lesiones infiltrativas, como las miositis propiamente dicha, las vamos a ver en esta región como áreas hiperintensas, normalmente simétricas. Algunas lesiones no tienen nada que ver con lesiones inflamatorias, sino con lesiones tumorales. Aquí estamos en cervicales, fíjense cómo se ve ahí la tráquea, ahí estamos viendo las yugulares, que están aquí desplazadas completamente, y sobre el lado derecho un gran tumor con un área de necrosis, ¿sí? La T es tumor, la N es necrosis, para que entiendan esta gran masa que está aquí desplazando. Fíjense que pese a que está desplazando y que está por debajo de la piel, todavía tiene un límite bastante marcado. Bueno, esto correspondía a un tumor maligno de tejido adiposo, un liposarcoma. Nos vamos un poquito más atrás y yo les dije, ojo con las glándulas tiroides, que son estas que están aquí. Era muy importante reconocerlas para saber que están por arriba de lo que son las estructuras vasculares en relación a la cara interna de las carótidas, ¿sí? Que sabemos que tienen que ser bilaterales y que van a estar en general asociadas a la región más craneal. Donde estamos viendo, ahí está el esfínter esofágico, ese va a ser su área de proyección. Esto es una reconstrucción tomográfica para mostrarles una glándula tiroidea normal. Aquí tenemos a nuestras pequeñas glándulas tiroides mediante un resonador de bajo campo, ¿sí? Nasofaringe, palada blando, orofaringe, ahí estamos con la epiglotis, es un corte un poquito parasagital, y ahí entonces aparecen las glándulas tiroides normales, con esa forma de orejuela bastante característica. ¿Cómo vamos a ver los tumores? Así de feos, ¿sí? Normalmente las neoplasias tiroides suelen ser bastante invasivas, a veces comprometen la integridad de los tejidos blandos, fíjense cuando son muy compresivas, como pueden generar, por supuesto, disfagia, disnea e infiltración de los tejidos que lo rodean. Miren cuando son muy malignos, cómo pueden llegar a infiltrar, por eso la importancia también de reconocer la vasculatura. Fíjense, carótidas, yugular, no yugular. O sea que acá se la llevó puesta, puede estar por ahí metida, pero seguramente si uno quiere hacer algún tipo de cirugía, tiene que saber que va a tener que llevarse puesta este vaso porque está infiltrado dentro de la lesión. Otras lesiones más circunscritas, estas son mucho más frecuentes, como las adenocarcinomas tiroides, que normalmente suelen tener áreas cavitadas en el medio. Fíjense la importancia de entender dónde estamos parados. Esto es la tráquea, esto es C2, C3, dorso lateral a la tráquea a nivel C2, C3. Y bueno, por eso es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Porque yo les estoy diciendo a ustedes que la glándula tiroides tiene que estar dorso lateral a la tráquea. Cuando encontramos lesiones que pueden estar por debajo de la tráquea, tienen que recordar que además de un posible tumor de otro tipo de estructura, existen también las tiroides ectópicas, ¿sí? Por supuesto, por imagen yo no puedo decir que es una tiroide ectópica, pero tiene un aspecto glandular, tiene un aspecto heterogéneo, tiene un aspecto que realza con contraste. Bueno, el diagnóstico de esta masa que había sido inicialmente descrita como una masa de origen muscular en relación al epioides, ¿sí? Bueno, finalmente terminó siendo tejido tiroide. Entonces, bueno, cosas raras que nos pueden pasar cuando decimos, pero para, la tiroide no tenía que estar acá arriba, sí, pero existe tejido tiroideo ectópico, y recuerden que este puede estar migrado desde acá, por la región ventral, hasta la entrada del tórax. O sea que las tiroides ectópicas, por un tema de migración de la etapa embrionaria, puede aparecer desde la región ventral del cuello hasta la entrada del tórax en cualquier ubicación desde en todo ese camino.
Bueno, entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos lesiones adentro del cráneo, que invadían el cerebro, lesiones por fuera del cráneo que estaban adentro de la calota, y lo que vimos hoy son todo lo que puede estar por alrededor de estas lesiones, y de esta forma completamos nuestro croquis, por decir de alguna forma, de las posibles lesiones, y principalmente las herramientas que la resonancia nos puede dar para las estructuras no neurológicas de cráneo y de cuello. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por su atención, y si quedan dudas, por supuesto, aquí estaremos. Muchas gracias, Matías. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Muy bien. Vamos a ver si nuestros asistentes tienen alguna pregunta para ti. Y si no, pues, como siempre, pues, nos pueden hacer llegar las preguntas para el doctor Matías al WhatsApp o al correo electrónico y nosotros se las hacemos llegar para que nos responda de la misma manera. Bien, yo sé que en este horario quizá hay menos gente. La clase que viene vamos a estar 2 horas más tarde, así que posiblemente haya más asistentes, porque sí, yo sí, estoy sí. hoy terminando otro curso que se pisaba, y bueno, así que ya después para la semana que viene va a estar un poquito más liberado de horarios. Así que los invito a todos a que descansen de mí 2 horas más y después los torture. ¿Bien? Es así. Claro, sí. Bien. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Pues siempre es un gusto compartir contigo estos espacios y pues nos vemos en la otra semana, dentro de 8 La días. próxima que es una semana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por su atención y por estar aquí presentes. Y nos vemos entonces la semana que viene. Les deseo Claro que que tengan buena sí. semana. Bueno, aquí les dejamos el próximo módulo de tomografía antes de que yo lo vuelva a torturar. ¿De acuerdo? Muy Claro bien. que sí. Camilo, un placer como siempre verte. Espero que sea muy bien, que tengan buena Igualmente. semana. Adiós. Gracias, gracias, Matías. A los asistentes les recordamos el próximo martes nuestra sesión será con el doctor Eduardo Fraga de tomografía de columna y médula espinal. Va a tratar los temas de alteraciones congénitas, infecciosas, inflamatorias, idiopáticas y neoplásicas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.